Hola, hoy vamos a analizar a fondo un proceso que a menudo parece casi, no sé, un acto de magia, el diagnóstico médico. Totalmente. Hay una frase de Sir William Osler, que era un médico legendario, y que a mí me parece que da en el clavo. Decía, la clínica es la ciencia de la incertidumbre y el arte de acertar una probabilidad. Es buenísima. Define perfectamente el reto. Y esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo un médico convierte esa maraña de síntomas, a veces súper confusos, en un diagnóstico claro? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza en ese momento? Pues para intentar entender este, digamos, misterio, nos hemos metido de lleno en varios artículos de revistas médicas. Ajá. Y lo que hacen, básicamente, es desmontar pieza por pieza lo que se conoce como el método clínico. O sea que la misión hoy es desvelar esos pasos. Se teje esa red entre una lógica súper rigurosa y una intuición que, bueno, solo dan los años de experiencia. Pues me parece un planazo. Empecemos por la base, por lo más fundamental. Vena. Porque antes de toda la tecnología que tenemos hoy, durante siglos, las únicas herramientas del médico eran sus sentidos. Lo que veía, lo que oía, lo que palpaba, ¿El olfato? el olfato. He leído incluso que a veces hasta el gusto, para detectar, por ejemplo, azúcar en la orina. Absolutamente. Y eso nos lleva al corazón de la palabra clínica, que viene del griego kline, que significa cama. Es el acto de estar al lado de la cama del paciente. Claro. Y si hay algo en lo que todos los textos coinciden, es que un buen diagnóstico no empieza con una máquina, empieza con una buena conversación. Y las cifras que respaldan esa idea son brutales. No es solo una frase bonita, ¿verdad? Para nada. Hablemos de esa entrevista, la anamnesis, porque su poder es increíble. A ver. Varios estudios estiman que solo con la conversación, escuchando atentamente al paciente, se puede llegar al diagnóstico correcto entre el 50 y el 75% de las veces. Espera. Más de la mitad del trabajo hecho solo hablando. Más de la mitad, exacto. Hay una cita de un médico clásico, Corrernier, que es genial. Dice, una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Es que es increíble. Y la clave es que no es una lista de la compra de síntomas, es entender la historia de esa persona, su contexto, su trabajo, su familia. Uno de los artículos lo llama la situación Entiendo. y, sobre todo, crear una relación de confianza. El examen físico, que viene después y que sube la precisión hasta un 76 u 88%, casi siempre sirve para confirmar o para descartar sospechas que ya han nacido en esa conversación. Vale. Entonces la conversación nos da las primeras pistas. Pero claro, me imagino que la mente del médico no es un simple almacén de datos. No, para nada. Tiene que haber un proceso para organizar todo eso. Los artículos hablan de agrupar síntomas y signos en síndromes. Eso es. Y es un paso mental crucial. Sirve para simplificar toda la complejidad. ¿Cómo funciona exactamente? Pues piensa en ello. Un paciente llega con un montón de quejas, que a primera vista parecen no tener relación. El síndrome es el hilo que las une. Es un patrón. Ajá. Por ejemplo, si un paciente presenta bocio, es decir, el cuello visiblemente hinchado por la tiroide, Sí. temblor en las manos, taquicardia y los ojos algo saltones, lo que los médicos llaman exoftalmos, el clínico no piensa en 4 problemas distintos. Claro, lo ve como un todo. Exacto. Piensa en un solo patrón, un síndrome que grita hipertiroidismo. Cada uno de esos signos por separado podría tener docenas de causas, pero juntos reducen el campo de posibilidades de una forma espectacular. Y es justo ahí cuando se formula la primera hipótesis diagnóstica. Un momento, tengo que parar aquí, porque hay una cifra en estos artículos que es increíble. 28 segundos. Sí, de verdad un médico experimentado tiene ya una idea de lo que pasa en menos tiempo del que tardamos en atarnos los zapatos. Parece casi un superpoder. Es una velocidad que asusta, sí. Pero no es magia. Es el resultado de tener varios programas de razonamiento funcionando a la vez en el cerebro. Programas. Sí, el primero, y quizá el más rápido, es el que llaman método Gestalt, o por analogía. Ah, es como el software de reconocimiento facial de un móvil, pero para enfermedades. Exactamente esa es la idea. Es puro reconocimiento de patrones. O sea, el cerebro ha visto tantos casos que simplemente dice, conozco esa cara. Tal cual. Un médico veterano ve a un paciente con la cara algo hinchada, lo que llaman facies vultuosa, una voz muy ronca y la lengua un poco más grande de lo normal, o macroglosia. Vale. Y instantáneamente, sin un proceso lógico consciente, su cerebro lo asocia con un patrón que ya tiene archivado, el hipotiroidismo. Fascinante.
¿Y qué otros programas se ejecutan tan rápido? El segundo es el razonamiento probabilístico. Es el viejo y famoso aforismo. Cuando oigas ruido de cascos, piensa en caballos, no en cebras. Lo más común es lo más probable. Eso es. Ante un dolor de cabeza en un paciente joven, lo más probable es que sea una migraña, no un tumor cerebral. Se empieza por ahí. Y luego está el tercero, que es el más refinado y el que más usan los expertos, el método hipotético-deductivo. Que suena muy a Sherlock Holmes. Y lo es totalmente. Se genera una lista muy corta de 2 o 3 posibilidades principales. Vale. Y a partir de ese instante, toda la entrevista y el examen físico se convierten en una investigación dirigida. Ya no preguntan al azar. ¿Buscan pistas concretas? Buscan activamente el dato clave que les permita confirmar una de esas hipótesis y, tan importante como eso, descartar las otras. Por eso son tan rápidos. No exploran a ciegas, exploran con un mapa y un destino claro en mente desde el primer minuto. O sea que para cuando un paciente se sienta, el médico ya tiene un mapa mental y solo busca las últimas piezas del puzzle. En esencia, sí. Y supongo que muchas de esas piezas vienen de la parte que todos conocemos. La tecnología, los análisis de sangre, las resonancias. Sí. Pero aquí los textos son muy insistentes en un punto. La tecnología está al servicio del pensamiento clínico y no al revés. Es una herramienta, no el fin en sí mismo. Exacto. No se piden pruebas a ver qué encontramos. Se solicitan para poner a prueba una hipótesis que ya hemos construido con la conversación y la exploración. Entiendo. El objetivo de cualquier prueba, ya sea un análisis de sangre o una tomografía, es uno, reducir la incertidumbre y ayudar al médico a cruzar una línea imaginaria que llaman umbral de decisión. Espera, has mencionado un umbral de decisión. A mí eso me suena a algo muy binario, un sí o un no. ¿Es realmente así de tajante o es más complejo? Es mucho más complejo y flexible. Imagina una escala de probabilidad, de 0 a 100%, de que un paciente tenga una enfermedad concreta. ¿Vale? En esa escala hay 2 umbrales clave. El primero es el umbral terapéutico. Es el punto a partir del cual la probabilidad del diagnóstico es tan alta que los beneficios de empezar un tratamiento superan a los riesgos. Entiendo. ¿Y el otro? El otro está en el extremo inferior de la escala, el umbral de estudio adicional. Es el punto en el que la probabilidad de esa enfermedad es tan baja que no tiene sentido seguir haciendo más pruebas para buscarla. Porque no compensa. Claro, porque el coste o el riesgo de las propias pruebas es mayor que la ínfima posibilidad de encontrar algo. El diagnóstico se mueve siempre en ese espacio entre los 2 umbrales. Y me imagino que esos umbrales no son fijos. Cambiarán dependiendo de la enfermedad y del tratamiento, ¿no? Totalmente. Son increíblemente variables, y aquí reside gran parte del arte del que hablaba Osler. Ponme un ejemplo. A ver, un paciente con las defensas a 0 por la quimio, que empieza con fiebre. La sospecha es una infección bacteriana grave. El tratamiento, un antibiótico, es relativamente seguro. Ya. En ese caso, el umbral terapéutico es bajísimo. A la mínima sospecha se empieza a tratar, porque el riesgo de esperar es mortal. Claro, no te puedes arriesgar. Ahora el caso contrario. Una sospecha de un tipo de cáncer cuyo único tratamiento es una quimioterapia muy tóxica. Uf. Ahí el umbral terapéutico está por las nubes, casi en el 100%. Nadie va a iniciar ese tratamiento sin una certeza casi absoluta, que normalmente requiere una biopsia que lo confirme sin lugar a dudas. Es lógico. El buen clínico es el que sabe en qué punto de esa escala está y qué prueba necesita, si es que necesita alguna, para cruzar el umbral correcto. Es alucinante cómo se mezcla esa lógica tan matemática de probabilidades con algo que parece mucho menos tangible. De hecho, uno de los artículos me voló la cabeza al conectar todo este proceso con el modelo de pensamiento científico del mismísimo Albert Einstein. Es que es una analogía potentísima. Einstein dibujó un esquema para explicar cómo funciona la ciencia. Abajo, en la base, están las experiencias empíricas, los datos que observamos. Que en nuestro caso serían los síntomas y los signos del paciente. Exacto. Y arriba, en la cima, están los axiomas, los principios generales. Para nosotros, las hipótesis diagnósticas. Y la clave está en cómo se conectan esos dos niveles, ¿no? Justo. Einstein decía que no hay un camino puramente lógico y directo para saltar de los datos a la gran teoría. A ese paso lo llamó un salto intuitivo, una especie de corazonada creativa. En su esquema lo dibujó como un gran arco, al que llamó J. Un salto. Un salto. Y eso es exactamente lo que hace un médico.
El salto de ver una serie de síntomas a formular una hipótesis diagnóstica no siempre es deductivo, a menudo es un flash, un salto intuitivo. O sea que la intuición no es una especie de pensamiento mágico o irracional, No. sino que es una pieza fundamental del propio método científico. Exacto. Los autores hablan de la dimensión afectiva de la racionalidad. La intuición de un médico experimentado no sale de la nada. Es una forma de procesamiento de información ultra rápida, forjada tras ver miles de pacientes, tras cometer errores y aprender de ellos. Es sabiduría acumulada. Eso es. Una sabiduría que opera por debajo del nivel de la conciencia. Pues precisamente por eso, por lo valioso y delicado que es este equilibrio entre la lógica, la experiencia y la intuición, choca tanto la advertencia que lanzan varios de los textos. Sí. Hablan literalmente de una crisis del método clínico en la medicina actual. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a que ese equilibrio se está rompiendo, principalmente por un mal uso de la tecnología. Y lo describen con dos síndromes modernos que son muy gráficos. A ver, El primero es el síndrome de la neblina informativa. suena a película de misterio. Y es casi peor. Ocurre cuando, sin una hipótesis clara, se piden muchísimas pruebas a la vez. En lugar de iluminar el caso, la avalancha de datos Te entierra. entierra. Muchos de ellos irrelevantes, otros falsos positivos. Crean una niebla espesa que confunde al médico y le impide ver con claridad. Se ahoga en información. Y el segundo que mencionan suena aún más grave. Sí, es el síndrome de hipocompetencia clínica. Es la atrofia, la pérdida progresiva de esas habilidades fundamentales de las que hablábamos al principio. La capacidad de entrevistar, de explorar. Exacto. De escuchar, de explorar al paciente con las manos y los sentidos. Todo por una confianza excesiva, a veces ciega, en que la máquina lo solucionará todo. ¡Qué peligroso! La conclusión es unánime. La tecnología es una herramienta maravillosa e insustituible, pero no puede reemplazar el cerebro ni el corazón del médico. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este análisis, ¿podríamos decir que el diagnóstico es como una danza? Me gusta esa imagen. Una danza entre el método científico más riguroso, con sus probabilidades y sus pruebas, y una intuición que es profundamente humana, casi artesanal. Sí. Empieza con algo tan simple como saber escuchar y avanza con la lógica. Pero a menudo, el paso decisivo lo da un instinto educado por miles de horas de práctica. Me parece una metáfora perfecta. El proceso es increíblemente sistemático, como hemos visto. Hay pasos, estrategias, modelos mentales. Pero no podemos olvidar que en el centro de todo no hay un problema abstracto. Hay personas. Hay dos personas, el médico y el paciente, cada uno con su historia, sus miedos y sus esperanzas. Y esa interacción lo convierte en algo infinitamente más rico y complejo que un simple algoritmo. Y para cerrar, quiero dejar un último dato para la reflexión, sacado directamente de los textos. Uno de los artículos menciona un estudio clásico de 1984 de Beckman y Frankel. ¿Vale? Se dedicaron a grabar y cronometrar consultas médicas y descubrieron algo desolador. A ver, De media, los médicos interrumpían a sus pacientes a los 18 segundos de que estos empezaran a contar su historia. 18 segundos. 18 segundos. Es un dato demoledor. Y nos deja con una pregunta final que yo creo que es la más importante de todas. ¿Cuál? En una era en la que tenemos tecnología diagnóstica que parece de ciencia ficción, podría ser que la herramienta más poderosa, la más precisa y desde luego la más humana de todas, siga siendo el simple acto sin interrupciones de escuchar.